mañana. Qué bueno que dispongas estos minutos para recibir una enseñanza de parte del Señor a través de su palabra. La pregunta que nos hemos hecho en esta mañana es si somos discípulos o tan solo seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran pregunta que tenemos en esta hora. Si tú eres realmente ese hombre, esa mujer que está obviamente fielmente siguiendo las enseñanzas de tu maestro, o tan solo eres un espectador más, o tan solo eres un seguidor más de alguien al cual obviamente admiras, pero realmente no le has entregado tu vida totalmente. Cuando nos preguntamos si somos verdaderos discípulos, tenemos que ir obviamente a las escrituras, y quiero que mires inicialmente Lucas 6, el verso 12. Dice que en aquellos días él fue, Jesús, al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén y amén. La palabra entonces nos muestra que después de una noche de oración, el Señor fue y llamó a los 12. Para este momento, en el contexto bíblico, eran muchas las personas que estaban siguiendo a Jesús. Aparentemente eran personas que amaban al Señor, que veían en Jesús a alguien especial, obviamente habían visto la mano de Dios en él, ¿cierto? Cómo sanaba, cómo levantaba, cómo restauraba, cómo sucedía algo en el corazón de muchos, pero tal vez muchos de ellos tan solo le estaban siguiendo, tal vez muchos de ellos tan solo estaban viniendo a ver qué era lo que sucedía con aquel hombre. Y entonces la palabra me muestra que después de esta noche de oración él elige a estos 12. Ya los mencionamos, ya sabemos quiénes son, pero estos iban a ser verdaderamente los discípulos de Jesús, incluyendo a Judas, el traidor. Cuando hablamos de un discípulo, estamos hablando de una persona realmente que aprende una doctrina, que aprende una ciencia, un arte bajo la dirección de un maestro. ¿Quién era ese maestro? Ese maestro era nuestro Señor Jesucristo. Ese maestro era el Señor fielmente, que quería dar la enseñanza a los suyos para que ellos efectivamente siguieran sus pisadas. La pregunta es entonces si yo solo estoy siguiendo al Señor o realmente soy discípulo de Él, aprendiendo su palabra, aprendiendo lo que Él me ha enseñado, siguiendo sus pisadas, siguiendo su ejemplo claramente. Podemos encontrarnos entonces hoy en día con una iglesia que tan solo está buscando obviamente seguir al Señor, pero lo siguen, como vemos a través de la escritura, bajo diferentes parámetros. Algunos solo lo están buscando porque quieren un milagro de parte de Dios, porque quieren una respuesta de parte del Señor, y tal vez después se van a olvidar de Él. Cuando yo digo que soy un discípulo de Jesús, voy a estar dispuesto a ir con Él hasta el final. Y cuando yo veo la vida de los apóstoles, que así se les llamó después, como nos dice acá la escritura, me encuentro con personas que realmente estuvieron dispuestos a entregar hasta su propia vida por amor a Cristo Jesús. Tú debes estar dispuesto a entregarlo absolutamente todo por Jesús. Si tú realmente amas al Señor, si tú dices ser discípulo de Cristo, tú vas a llegar hasta el final. La pregunta sería, ¿por qué necesito ser un verdadero discípulo de Jesús? La respuesta está en Mateo 10, el verso 24, míralo conmigo. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Amén y amén. Yo necesito ser un discípulo de Jesús precisamente por lo que te estaba diciendo. Necesito seguir sus pisadas. Necesito aprender a ser un siervo de Dios. Ser discípulo de Jesús es decirle: Señor, aquí está mi vida, la coloco en servidumbre a tus pies, quiero seguirte fielmente, quiero seguir tu enseñanza, quiero amarte hasta el final de nuestros días, Señor. Muchos, cuando vemos los evangelios, nos encontramos estos tipos de personas. Unos eran espectadores. ¿Qué quiere decir esto? Miraban de lejos todo lo que estaba sucediendo con Jesús. Estaban observando lo que él hacía, los milagros, las maravillas, los prodigios. Otros tal vez estaban más cerca, pero ellos solamente querían buscar un milagro
de parte de Jesús. El ejemplo claro son los 10 leprosos. Entonces 10 leprosos fueron limpiados, pero solo uno de ellos fue salvo y volvió a agradecerle al Señor por la obra grande y poderosa que él había hecho. Y el tercer tipo de personas son aquellos que están comprometidos. En este grupo entran los discípulos de Jesús. Eran los que estaban cerca del Señor, los que comían con Él, los que descansaban juntamente con Él, los que estaban en la mañana temprano con Él, hasta tarde en la noche con Él, porque ellos estaban dispuestos realmente a seguir al Señor hasta el final. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que necesito ser un verdadero discípulo de Jesús. La palabra me dice que el discípulo no va a ser más que su maestro. Es decir, el discípulo es consciente que tiene un gran maestro, que tiene que llegar a ser como él. Él es mi ejemplo de vida, pero jamás voy a ser más que el Señor. Eso lo que me está mostrando es que solo a Él es la gloria. Muchos buscan entonces al Señor para buscar su propia gloria y no han entendido lo que la Escritura dice. Lo que la Escritura me está mostrando fielmente es que yo necesito seguirlo a Él, pero que Él va a seguir siendo el más grande, que Él va a seguir siendo el más poderoso, obviamente, en mi vida. Cuando pensamos en todo esto, entonces, la manera en la que yo puedo llegar a ser discípulo de Jesús, pues el Señor también nos la dijo. Lucas 14, el verso 25, mira lo que dice acá la Escritura. Lucas 14, verso 25. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, que dice acá la Escritura, no puede ser mi discípulo. Entonces él estaba mostrando claramente, no puede haber nada más importante que el Señor en nuestras vidas. Si tú dices ser verdaderamente un discípulo y no tan solo un seguidor de Cristo, tú vas a estar dispuesto a colocarlo a Él en el lugar correcto. Él va a estar por encima de todas las cosas, Él va a estar por encima de tu trabajo, Él va a estar por encima de tu propia familia, Él va a estar por encima de todas las cosas. Y ahí es donde yo me doy cuenta a través de la palabra lo que el Señor quiere. Además de eso dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. También nos habla entonces de dejar a un lado lo que aparentemente era más valioso, pero cuando Cristo llega a una vida, Él se convierte en lo más valioso. Y habla de llevar nuestra cruz. Habla de ir en pos de Él. Habla sencillamente de cargar con nuestra vida. O sea, ¿quién dijo que no iba a haber aflicción? Por lo contrario, nuestro Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es claro en la palabra de eso. Él no dijo que íbamos a tener una vida tranquila, una vida plácida, una vida llena de cosas que alegraran el corazón del hombre. Por lo contrario, él estaba diciendo, en el mundo habrá aflicción, pero ustedes deben estar confiados, porque yo ya he vencido ese mundo. En otras palabras, coloquen su mirada en mí, fortalezcase en mi palabra, crean que yo estoy allí con ustedes, carguen su cruz definitivamente. Queremos ser discípulos de Jesús, debemos ir en pos de Él, de lo que Él nos enseñó en la palabra. Mi amado, no te apartes de lo que la Escritura dice. Podemos encontrar en una iglesia hoy en día que se está alejando poco a poco de las Escrituras, pero hay que volver a la palabra de Dios, hay que renovarnos nuevamente en la palabra y seguirlo a Él. Entonces es necesario mirar fielmente a través de la palabra que la única manera de ser discípulo de Jesús es colocándolo a Él en el primer lugar y sencillamente tomando nuestra cruz y siguiéndolo única y exclusivamente a Él. La pregunta entonces sería, ¿quiénes son esos verdaderos discípulos de Jesús? Si decimos que no somos seguidores de Cristo solamente, sino que somos discípulos de Jesús, ¿cómo evidencio yo a un verdadero discípulo? Juan 13, verso 31. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Y mira lo que dice acá, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué dice la palabra? Que os améis unos a otros.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo identifico si soy un verdadero discípulo de Jesús? Cuando el amor de Cristo realmente está en mi vida y se evidencia hacia todos los que están a nuestro alrededor. ¿Te das cuenta lo que el Señor les decía? Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y él dijo claramente, la gente evidenciará que ustedes son mis discípulos cuando se demuestren ese amor. Es un verdadero amor, es un amor genuino entre la iglesia, es un amor genuino entre hermanos en Cristo, entre el creyente, donde nosotros nos damos cuenta que realmente Cristo está en nuestras vidas. Pero ¿cómo puede decir alguno que es discípulo de Jesús cuando aborrece a su hermano? Cuando podemos decir que soy un discípulo de Jesús cuando critico, cuando sencillamente hablo mal de las personas que están en mi entorno. Ahí yo no estoy demostrando el amor de Cristo. Los discípulos obviamente tuvieron diferencias, pero ellos sobrepasaban eso con el amor de Cristo en sus corazones. En Juan capítulo 15, el verso 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, y ojo con lo que te voy a leer, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si estoy preguntándote y estoy diciéndote cómo realmente puedo evidenciar quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús, pues aquí está la respuesta también, en que ese personaje, ese varón, esa mujer llevará mucho fruto. ¿Cuál es ese fruto? Es un fruto de vida caminando con Cristo, es un fruto de cambio, es la evidencia de que el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso realmente está en nuestras vidas. El fruto no es obtener riquezas en esta tierra, no es obtener lujos, no es obtener vanidades de este mundo. El fruto realmente, iglesia, es un cambio de vida, es una transformación a través del Espíritu Santo de Dios. Pero la única manera para dar fruto, como lo dice la palabra acá, es viniendo a la vid, permaneciendo en la vid. ¿Quién es la vid? Jesús. Nosotros somos los pámpanos. Y si ese pámpano permanece aferrado a esa vid, te lo voy a poner de esta manera, si esa rama, que seríamos nosotros, permanece pegada a ese árbol que es Cristo, pues ahí es donde habrá efectivamente un fruto. De lo contrario no lo hay. Cuando has visto un fruto sencillamente que nazca fuera del árbol, tiene que estar allí aferrado precisamente al árbol como tal. Muchos dicen ser discípulos de Jesús, pero no hay frutos en ellos, no hay cambios. ¿Me entiendes? No hay cambios de vida, no hay transformación del Espíritu Santo, no hay una regeneración en el creyente. Son personas que asisten a la iglesia, pero ellos siguen viviendo sus vidas igual. No hay un cambio realmente donde nosotros dijéramos, es que Dios vino a morar a esa persona. Esa persona sigue siendo soez, grosera, un mal padre, una mala madre, un mal esposo, una mala esposa, un hijo terrible. Sigue deleitándose en las cosas de este mundo. Entonces, ¿dónde está el fruto de cambio? ¿Dónde está la evidencia de que Cristo sí está morando en el corazón de esta persona? La pregunta es, ¿tú eres discípulo o eres un seguidor de Cristo tan solamente? Los discípulos de Jesús también los puedo hallar. Mira lo que dice Hechos 9, verso 26. Dice la escritura, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Cuando veo esto, me doy cuenta que cuando Pablo intenta llegar donde los discípulos, ¿dónde estaban ellos? Pues ellos estaban juntos. Es decir, que los discípulos de Jesús siempre andamos rodeados de sí mismos. A ver, para que me entiendas. El discípulo de Jesús siempre va a tratar de estar con otro discípulo de Jesús. ¿Qué hizo Saulo o Pablo inmediatamente tuvo ese encuentro con el Señor? Fue llevado a donde estaban los discípulos. Era el lugar donde él debía estar. Él no podía estar solo, él no podía estar disperso. Los discípulos de Jesús nos buscamos los unos a los otros.
Tú compartes con personas que tengan el mismo amor que tú tienes por Cristo, con personas que se deleiten en la palabra, que quieran orar, que quieran buscar de la presencia de Dios. Ahí es donde yo hallo los discípulos de Jesús, con personas que son idóneas a lo que la palabra me muestra, con personas que quieren amar al Señor, glorificar a Dios, hacer la obra de Dios. Ahí están los verdaderos discípulos de Jesús. En Juan capítulo 6, el verso 60, yo voy a evidenciar algo bien interesante. Juan 6, verso 60, mira lo que dice la escritura. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo en Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto os ofende? Pues obviamente la predicación del Señor era contundente, era fuerte, y aún los discípulos se sintieron confrontados. Y el Señor les dijo, ¿es que esta palabra les ofende a ustedes? Pues obviamente cuando yo soy un verdadero discípulo de Jesús, y el único lugar al que yo voy a poder ir y permanecer es solamente en Cristo Jesús el Señor. No va a haber otro lugar. Ahí es donde yo debo estar. Es decir, por más fuerte que sea la palabra, por más dura que la palabra sea en algún momento para mi vida, yo voy a permanecer firme. No me voy a alejar del Señor, voy a seguir obviamente en sus caminos. Ahora, si tú reconoces en esta hora y dices, ok, yo reconozco que tan solo soy un seguidor de Cristo, ¿qué puedo hacer para ser un verdadero discípulo de Jesús? Y allí terminamos, Mateo 16, el verso 13, mira lo que dice la palabra. Mateo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Qué hago para ser un verdadero discípulo de Jesús? Varias cosas. Tienes que reconocer que Jesús es el Cristo, que es el Mesías prometido, que es el Rey de Gloria, que se hizo hombre en amor por nosotros y que murió en la cruz dándonos salvación y vida eterna. Cuando el Señor les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos decían, no, dicen que tú eres Elías, otros que eres Jeremías, otro que eres Juan el Bautista, pero Pedro respondió contundentemente y dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Cuando yo soy un verdadero hijo de Dios, un verdadero discípulo del Señor, yo voy a reconocer esto. Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Y como es el Hijo de Dios, yo lo voy a seguir obviamente hasta el final, yo voy a caminar con Él. ¿Quién respondió esto? Pedro. ¿Qué se le entregó a Pedro? Las llaves del reino de los cielos. ¿Cuáles eran esas llaves? El Evangelio. Fue el primero que predicó después del día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y los llenó. Y Pedro salió con contundencia, con el fuego del Espíritu, a predicar el Evangelio. Ahí es cuando nos damos cuenta que él había pasado de ser realmente alguien que miraba a Jesús, ¿cierto? Y pasó a ser realmente ese verdadero discípulo por la responsabilidad que el Señor obviamente le había entregado. Entonces te pregunto en esta hora, ¿tú estás edificando realmente tu vida en Cristo Jesús? ¿Le admiras o realmente reconoces que Él es el Cristo, el Mesías prometido, el Rey de Gloria, nuestro Dios Todopoderoso? Debemos edificar, como dice aquí la palabra. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la roca? Cristo. Tu vida debe estar edificada única y exclusivamente en Cristo. Es la única manera para que tú y yo comprendamos y entendamos que somos discípulos de Jesús. Yo quiero decirte que hoy en día hay muchos seguidores de Cristo, pero el hecho de que sean seguidores no va a garantizar su salvación.
Tú necesitas ser un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Caminar día tras día con Él, aferrarte a Él, a su palabra. Decirle, Señor, yo quiero caminar contigo. Por eso vamos a orar en esta hora, para que el Señor obviamente haga muchos más discípulos sobre esta tierra en lo que nos falta de existencia en esta tierra. Pidamos al Señor en esta hora. Padre, yo quiero darte gracias. Quiero darte la gloria y la honra, Señor, y quiero pedirte, Dios, por tu palabra, Señor, para que haya penetrado en la vida y el corazón de tus hijos. Si alguno hoy reconoce que tan solo es un seguidor tuyo y no es un discípulo, Padre, tómalo, habla su vida, confróntale, Señor, y llévalo a un arrepentimiento verdadero. Llévalo a dar fruto. Tú eres la vid, nosotros los pámpanos, y el que permanece en ti, éste llevará mucho fruto, Señor, porque separados de ti nada podréis hacer, Señor. Que si nos amamos los unos a los otros, en esto conocerán las gentes que verdaderamente somos tus discípulos. Vuelve el amor tuyo al corazón de los hombres. Quita tanta dureza, Señor. Quita tanto entenebrecimiento, tanta mentira del diablo, Señor. Y trae realmente la luz de Cristo a los corazones, Señor. Que haya un pueblo que sea discípulo tuyo, no solo seguidores, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y te doy las gracias. Que esta palabra, Señor, realmente nos lleve a reflexionar, Padre mío. Te lo pedimos, Rey, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje completo, te invito a que lo hagas. Tomas unos minutos, reflexiones sobre esta palabra y que identifiques si tú eres un seguidor o un verdadero discípulo de Cristo, y si que los que están a tu alrededor son discípulos o tan solo seguidores del Señor Jesucristo. El que va a ser salvo es el discípulo, no es el seguidor. Y hoy hay muchos seguidores, pero pocos discípulos. Que Dios nos ayude a ir, predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a ser discípulos en la tierra, sobre toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, como el Señor nos lo dijo. Que hagamos discípulos para que otros más puedan seguir las pisadas del Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo, Dios te bendiga. No olvides compartir entonces este mensaje con otros, y que la gloria de Dios resplandezca sobre tu vida cada día más. Un abrazo, Dios te guarde.